El ambiente mediático turco ha estallado tras las impactantes declaraciones del manager de Halil İbrahim Ceyhan. En una entrevista que pocos esperaban, rompió el silencio con frases que han generado polémica en redes sociales. Tono con. Las cámaras captaron su expresión seria, su tono firme y una mirada que no dejaba espacio para la duda. Según él, el mayor error del actor fue llevar a Zula Türkoğlu al famoso festival internacional. Las reacciones no tardaron en llegar y cada palabra se convirtió en titular. Nadie esperaba que la situación entre ellos regresara a la luz de una forma tan explosiva. El manager comenzó diciendo que todo cambió después de aquel evento. Contó que los planes profesionales de Halil se desviaron completamente de lo previsto. Andila mostraba la relación futuro con constelaciones. Habló de reuniones canceladas, ofertas perdidas y rumores que se multiplicaron como fuego en redes sociales. Dijo que el ambiente entre Halil y Sila se volvió difícil de manejar. La gente escuchaba con atención, buscando entender si hablaba con resentimiento o con preocupación genuina. Lo cierto es que su tono dejaba claro que algo se había roto para siempre después de aquel festival. Según sus palabras, la decisión de invitar a Zula al evento fue impulsiva. No estaba en el plan, fue una sorpresa incluso para nosotros, confesó con sinceridad. Aseguró que Halil había actuado por emoción y no por estrategia. El manager insistió en que todo el equipo intentó evitar que esa decisión cambiara el rumbo de su carrera, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de horas, la presencia de Zula se convirtió en el tema más comentado del país. Todo lo que debía ser un momento de celebración se transformó en una tormenta mediática. Las imágenes del festival circularon por todas partes. Los gestos, las miradas y hasta los silencios fueron analizados cuadro por cuadro. Los fanáticos comenzaron a dividirse. Algunos defendían a Zula, otros apoyaban incondicionalmente a Halil. El manager relató que fue en ese punto cuando comprendió que la situación había perdido el control. Intentamos proteger su imagen, pero cada intento solo aumentaba la confusión, explicó. Lo que debía ser una simple aparición pública terminó reescribiendo la historia de ambos. En un momento de la entrevista, el manager utilizó palabras que dejaron a todos en shock. Si pudiera retroceder el tiempo, nunca habría permitido que ella estuviera allí, afirmó sin titubear. Esa frase bastó para encender los titulares de todos los medios. En pocas horas, la noticia fue traducida y difundida internacionalmente. Los seguidores exigían una respuesta de Halil, pero él permanecía en silencio. Los periodistas aguardaban a las puertas de su productora esperando una declaración. Nadie sabía si ese silencio era estrategia o dolor. A lo largo de la conversación, el manager describió cómo la relación profesional se deterioró tras el evento. Habló de tensiones en los rodajes, de cambios en los horarios y de una presión mediática insostenible. Según él, Halil se sintió traicionado por las interpretaciones de la prensa. Pila no buscaba publicidad, solo apoyo, dijo el representante, justificando al actor. Sin embargo, admitió que el costo emocional fue demasiado alto. Lo que comenzó como una colaboración artística terminó en un drama real. Sila Türkoğlu, por su parte, no ha respondido a las declaraciones, aunque sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y crítica. Algunos seguidores le recordaron que el festival fue un éxito internacional, mientras otros la culpan de haber desviado la atención de la carrera de Halil. Los programas de espectáculos dedicaron horas enteras a analizar lo ocurrido. Las especulaciones crecieron y los rumores de reconciliación o ruptura se multiplicaron. En medio de todo, ambos actores optaron por el silencio absoluto.
Cachinazo conozco la cara si se siente el silencio. Dito, haciendo. El manager reveló también detalles del detrás de cámara. Contó que Sila llegó al festival sin equipo propio, confiando completamente en el entorno de Jalil. Esa cercanía, según él, fue interpretada de forma equivocada por la prensa. Dominación tu ponte la prensa, del iban a hacerse estos cuartos carerse visiona. Todo era profesional, pero la gente quiso ver otra cosa, explicó. Las fotografías, sin embargo, mostraban una conexión que muchos no pudieron ignorar. Cada imagen parecía narrar una historia diferente, y eso alimentó aún más la controversia. En un punto crítico, el representante confesó que la tensión afectó también la relación entre él y Jalil. Hubo discusiones fuertes, decisiones difíciles y momentos de mucha frustración, dijo. Admitió que, por primera vez, sintió que su trabajo no era suficiente para proteger a su representado. Él confió en mí, y yo no pude detener lo inevitable, agregó con un tono de resignación. Las cámaras captaron un silencio que decía más que cualquier palabra. Era evidente que hablaba desde la decepción. Los medios turcos comenzaron a especular sobre una posible ruptura profesional entre ellos. Sin embargo, el manager aclaró que aún mantienen respeto y comunicación. No somos enemigos, solo personas que vivieron una tormenta mediática, comentó. Pero dejó claro que el impacto de aquel día en el festival sigue presente. Cada nuevo proyecto de Jalil, según él, se analiza bajo la sombra de ese episodio. Los fanáticos lo siguen apoyando, pero la herida parece no haber sanado del todo. Lo más sorprendente fue cuando mencionó que Jalil no tenía intención de invitar a nadie inicialmente. Todo cambió en el último momento, aseguró. Esa confesión alimentó aún más la versión de que la presencia de Sula fue un impulso emocional. Los periodistas intentaron obtener más detalles, pero el manager evitó profundizar. Algunas cosas deben quedar entre ellos, concluyó, dejando la puerta abierta a nuevas interpretaciones. Fue una frase que dejó en suspenso a todo el público. La entrevista continuó con un repaso de los meses posteriores al festival. El representante habló de los proyectos cancelados, de las marcas que se retiraron y de la presión que ambos recibieron. Describió una etapa difícil, donde cada movimiento era analizado con lupa. No había espacio para respirar, comentó. A pesar de todo, reconoció que Jalil mostró una fortaleza admirable. Se cayó muchas veces, pero siempre se levantó. Añadió con orgullo. En uno de los momentos más emotivos, el manager recordó cómo Jalil evitaba las cámaras tras el escándalo. Decía que la gente ya no lo veía como actor, sino como parte de un drama que no había escrito, confesó. Esa frase conmovió a los presentes. Los seguidores, al conocer esas palabras, inundaron las redes con mensajes de apoyo. Muchos coincidieron en que Jalil solo fue víctima de un malentendido mediático. Otros, en cambio, creen que la historia oculta algo más profundo. Los especialistas en entretenimiento señalaron que esta entrevista podría marcar un antes y un después en la carrera del actor. Algunos opinan que fue una estrategia para limpiar su imagen, mientras otros piensan que fue un acto de sinceridad. En cualquier caso, el impacto ya está hecho. Los clips del programa alcanzaron millones de visualizaciones en cuestión de horas. El público sigue dividido, pero todos coinciden en una cosa. Nadie esperaba escuchar esas palabras. Mientras tanto, Sila Türkoğlu mantiene silencio. Su entorno asegura que no quiere alimentar más la polémica. Fuentes cercanas afirman que está centrada en nuevos proyectos y que prefiere no responder. Sin embargo, los fanáticos siguen esperando una declaración oficial.
La tensión mediática continúa, y cada gesto suyo en redes sociales se interpreta como una indirecta. Nadie sabe si habrá reconciliación o distanciamiento definitivo. El cierre de la entrevista dejó un eco de incertidumbre. El manager repitió con firmeza: llevar a Sila al festival fue su mayor error. Esa frase se ha convertido en la más viral del año en el mundo del espectáculo turco. Millones de usuarios la comparten, la analizan y la discuten. Lo que parecía una simple reflexión terminó siendo una confesión que cambió la percepción de todo un público. La historia de Halil İbrahimseven y Sula Türkoğlu acaba de escribir un nuevo capítulo. Tom escribir un nuevo capítulo.